Hola hermanos, le damos la bienvenida a nuestra serie del libro de Romanos y qué bueno es vernos nuevamente juntos para poder compartir estas enseñanzas. Hemos llegado ya al capítulo 11 del libro de Romanos, llevamos 6 meses estudiando y yo quiero que puedas sentir la alegría de poder tener un estudio sistemático y hemos ido avanzando, hemos ido entendiendo un libro que para muchos es muy difícil de comprender, pero tú te das cuenta que a la medida que lo estudias sistemáticamente y vas analizando capítulo a capítulo, el Espíritu Santo nos va enseñando mucho. Así que si no has podido ver los episodios anteriores, yo te invito a que los veas. Si es tu primer episodio, sin duda Dios va a tener algo que enseñarte. Mira, mi pregunta es, ¿has comprendido tú la unidad? ¿Te has dado cuenta de la unidad que existe entre el capítulo 9, 10 y 11? Cómo Dios está hablando, pero de una manera directa y tan penetrante y tan compacta a Israel. Si bien es cierto, Romanos es un libro que nos enseña a los gentiles como a los judíos, yo dije desde el principio, este libro, Romanos, tiene un 90 o un 80% de escritura para judíos, pero a la vez me enseña a mí, porque me hace entender el privilegio que tengo yo de ser gentil, de que Dios me haya alcanzado. Mira, el capítulo 9 habla del pasado de Israel, el capítulo 10 habla del presente y el capítulo 11 nos habla del futuro. En el capítulo 9, Pablo decía, tengo gran dolor al ver la incredulidad de mi nación. Quisiera ser anatema por causa de mis hermanos, porque ellos no creen. El capítulo 10, Dios dice, Pablo dice, el anhelo de mi corazón y mi oración es para la salvación de mi pueblo. Mi pueblo no es salvo por ser el pueblo de Israel. Mi pueblo debe ser salvo si conocen al Mesías, si creen al Mesías. Y en el capítulo 11, Pablo está diciendo, mira, aún en la infidelidad, aún en el rechazo, Dios no termina con Israel. Aún en el 2020, Dios tiene planes futuros para Israel. Dios aún sigue siendo fiel a las promesas que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Quiere salvar a su pueblo. Eso es lo que está diciendo. El capítulo 11 es Dios aún quiere que su pueblo crea en Jesucristo como el Mesías. Dios no abandona a su pueblo. Capítulo 11, versículo 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, dice Pablo. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. O sea, el tropiezo de Israel por su incredulidad hace que Dios ya no quiera nada más con ellos. Hace que ellos ya no tengan ninguna posibilidad. No hay más historia para Israel, no hay más futuro para Israel, ya no hay más salvación. No, en ninguna manera. ¿Por qué? Porque el capítulo 12 te enseña, Dios no ha terminado con Israel. Eso es el punto. Dios aún tiene un plan precioso para Israel, aún en su infidelidad. Y aquí en este capítulo 11, perdón, el versículo 11 en adelante, Pablo hace un cambio, un giro en la temática hacia dónde está apuntando. Él está hablando de Israel, está exhortando, confrontando a Israel y su incredulidad. Pero aquí lo que hace Pablo es ahora deja de mirar directamente para hablar con Israel y comienza a hablarnos a los gentiles. Te habla a ti y a mí, ¿ya? Dios ya no quiere más con Israel en ninguna manera. Pero después dice lo que acabamos de leer, pero por la transgresión de Israel, por su desobediencia, por no creer y aceptar, entonces vino la salvación a los gentiles. Hermanos, mira, en el plan de Dios, la salvación trajo como bendición, la desobediencia de Israel trajo una bendición sobre los gentiles. Y Dios ocupó este mecanismo para provocarlos a celo. O sea, en otras palabras, Dios quiso que los judíos se dieran cuenta que los gentiles se están salvando, los gentiles se están creyendo, y eso provocara el deseo de un judío de querer tener lo que los gentiles tienen, que era para mí como judío. Por eso cuando uno lee Hechos capítulo 15, hermanos, tú te vas a dar cuenta que ahí en Hechos capítulo 15 hay un concilio de judíos que están diciendo,
no podemos creer que la salvación está llegando a los gentiles. Y cómo el mensaje que era para nosotros también es para ellos. Y hay un concilio, se reúnen muchos judíos para, para deliberar y para tratar este tema. Y ahí los judíos llegan a la conclusión, sí, el Evangelio, la salvación, también es para los gentiles. Y Pablo dice, y los que están en el concilio dicen, bueno, si la salvación es para los gentiles, entonces no les problemen la vida, no los compliquen, sino que sean salvos, pero solamente que se abstengan de ciertas cosas, de adorar ídolos, de tomar sangre, de contaminarse. Eso es lo que dice Hechos capítulo 15 para que lo leas, ¿ya? Entonces, Romanos 11, 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. En otras palabras, mira, la desobediencia de Israel abrió riquezas para el mundo. Su defección, o sea, la palabra defección es su abandono, su deslealtad a Dios, hizo que las riquezas sobreabundaran para los gentiles. Y si la desobediencia de Israel abrió un baúl de riquezas para el mundo y para los gentiles, imagínense usted cómo será la maravilla de las riquezas para el mundo cuando Israel crea. ¿Cómo se bendecirá este mundo cuando Israel verdaderamente crea al Mesías? Entonces, Dios no ha acabado con su pueblo, aún tiene promesas, y cuando Israel crea, esto va a ser glorioso para el mundo entero. Y aquí en el versículo 13 es donde Pablo ya te mira a ti y me mira a mí y nos habla. Y dice así, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. Y aquí Pablo, el evangelista, dice, mira, ahora estoy hablando a ustedes, a los gentiles. Ojalá mi ministerio provoque celos y que los judíos puedan anhelar también la salvación que ha llegado a los gentiles, porque yo quisiera alcanzar a mis hermanos compatriotas para Cristo. Yo quisiera ganarlos para Jesús. Mira el versículo 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? O sea, si el rechazo que ellos tuvieron que mi nación tuvo para con el Mesías, si mi rechazo produce reconciliación al mundo, cuando Israel entonces admita y crea, ¿qué va a ser esto? Va a ser vida para todos los que están muertos. Será glorioso, será grande. Todo nos dice que Dios no ha terminado con Israel, que Dios no ha acabado aún con su pueblo. Versículo 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Y aquí Pablo está mirando desde el pasado hacia el futuro. Y comienza a pensar y hablar de cómo su pueblo fue escogido en el pasado. Y en esa elección que su pueblo tuvo en el pasado, Dios sigue teniendo un plan futuro. Y dice, si la primicia es santa o son santas, la masa restante también lo es. Si la raíz es santa, las ramas también lo son. ¿Y cuál es la ilustración? Sacado del libro de Números capítulo 15, cuando habla de la ley de las primicias. ¿Qué decía la ley de las primicias para Israel? De la primera cosecha se ofrecerá a Jehová una torta amasada como primicia, ¿ya? Entonces esa primera masa ofrecida es un símbolo de que toda la masa le pertenece a Dios.
O sea, cuando el judío cosechaba su primera cosecha de todo su campo de trigo, ellos preparaban una masa y hacían una torta. Y esa torta la entregaban a Dios como primicia. Y esa primicia simbolizaba que todo el resto del campo y toda la masa que se llegara a hacer de ese campo pertenecían a Dios. Entonces, en otras palabras, te entrego un símbolo de que todo lo que tengo, mi trabajo, mi campo, mis bienes, son tuyos. Entonces, cuando el judío entregaba las primicias de las gavillas, un manojo de trigo, era un símbolo de decir, mira, este manojo de primicia de trigo es para ti, Señor, como símbolo de que todo mi campo es tuyo y que todo el trigo que voy a cosechar es tuyo. Es así como ilustra, si Dios aceptó la primicia que era Abraham, Isaac y Jacob, eso dice que todo el resto de la nación de Israel aún también le pertenecen como nación santa, como nación escogida. Ahora, del versículo 17 en adelante, Pablo va a hablar de Israel como el olivo. Y cuando se refiere a Israel como el olivo, se habla de la nación de Israel. Y hermanos, en Jeremías 11, 16, 17, se habla del olivo verde, al cual Dios le puso a Israel y a Judá, le puso el olivo verde, así se llama. Un olivo que va a ser juzgado por Dios por su incredulidad. Pero cuando se habla de olivos, se está hablando de la nación de Israel como etnia, como un pueblo. ¿Ya? 17 y 18. Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. O sea, cuidado con ponerte soberbio, porque tienes que entender esto. Primero, las raíces son las que sustentan el árbol. Por lo tanto, es un símbolo que los patriarcas son la raíz, pero el árbol también es parte del olivo. Entonces, Dios no ha terminado con Israel. Si hizo promesas a Abraham y a Isaac y Jacob, las promesas se mantienen aún para el resto del árbol, del olivo de Israel. Ahora, 19. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, pues su incredulidad, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. O sea, mira, muchos judíos no creyeron, la gran mayoría de los judíos no creyeron. Y Pablo dice, estas son las ramas naturales que fueron desgajadas del olivo natural, cortadas, desgajadas. Y así, de pronto, viene la maravilla hacia el mundo gentil y dice que del olivo silvestre, de un olivo que creció ahí en el campo silvestre, no fue un olivo cultivado en un campo, cuidado, sino que fue un olivo que creció. Del olivo silvestre se desgajó una rama y esa rama fue injertada en el olivo natural, en el olivo cultivado. Y así sobrenaturalmente ese olivo silvestre comenzó a nutrirse de la savia, de la vida del olivo natural, del olivo cultivado. Entonces le dice, mira, gentil, ten cuidado porque tú no eres el árbol, tú no eres la raíz, tú no eres la rama natural. No te olvides que tú eres un olivo silvestre que nació en el campo. Y tú has sido injertado en el olivo natural. No te olvides para que no caigas en la soberbia. Tú antes no eras pueblo, gentil. De un pueblo que no era pueblo, hizo pueblo. Entonces, eh, eh, lo mejor es que tú sientas agradecimiento de que Dios
no siendo pueblo, te hizo pueblo. No siendo un olivo natural, siendo uno silvestre, te hizo olivo natural. Eso es lo que está tratando de entender, de hacernos entender. Versículo 22. Pues, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieron en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Y ahí está diciendo, mira, Israel, si Israel no creyó, fue cortado. Pero ahora, si Israel cree, entonces Dios es poderoso para volverlo a injertar en su propio olivo. Porque Dios no ha terminado aún con su pueblo. Aún el Mesías está para salvarlos a ellos. Si tú, siendo gentil, fuiste injertado en el olivo natural, ¿cuánto más ellos, que son ramas del olivo natural? En otras palabras, si tú vas caminando por una calle y te encuentras con un judío, y ese judío es incrédulo, pero tú al predicarle de Cristo cree y acepta, entonces, bienaventurado, glorioso el momento en que ese judío que era del olivo natural y estaba desgajado, ahora es insertado nuevamente, porque poderoso es Dios para volverlo a tomar y reinjertarlo. Si bien es cierto, ya muchos judíos partieron sin creer y están condenados, aún hay mucho judío que podría creer. ¿Por qué? Porque el plan sigue siendo vigente, estando vigente para ellos. Versículo 24. Pero si tú fuiste cortado, está hablando de los gentiles, del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, los judíos, que son ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? O sea, si tú, que no eras del pueblo judío, que eras de un pueblo que no era pueblo de Dios, olivo silvestre, fuiste injertado en el buen olivo por la misericordia de Dios, cuánto más estas ramas naturales pueden ser reinjertadas en su propio olivo. Dios ama a su pueblo. Dios aún quiere salvarlos. Dios tiene un plan para Israel aún. Y hermanos, nosotros llegamos al conocimiento de Cristo como Salvador porque había sin duda un plan mundial para todas las naciones, pero todo partió con Israel. Por eso dice, bienaventurados los que oran por Israel. Oremos por Israel, porque si bien es cierto, viene un tiempo llamado la tribulación, un periodo de gran angustia, en ese tiempo habrá miles y miles de judíos que se convertirán a Cristo como Señor y Salvador y lo reconocerán como Señor y Salvador. Así que estamos tratando el capítulo 11 de el futuro de Israel. Ya no está diciendo Israel no tiene parte conmigo. Israel, a pesar de su incredulidad, a pesar de su rechazo, aún tengo planes con ellos. Por eso del versículo 25 al 35, en el capítulo 11, vamos a ver la próxima semana esta restauración gloriosa que Dios ha prometido. Vamos a orar por Israel. Vamos a orar por los que aún necesitan salvación eterna, tanto judíos como gentiles. Padre, gracias por enseñarnos una vez más e ir avanzando poco a poco en este libro tan lindo, tan lleno de doctrina que nos nutre y nos enseña. Gracias, Dios, porque siendo nosotros olivos silvestres, ahora somos parte del olivo natural. Gracias, Dios, por la bendición y por tu misericordia para con nosotros, los gentiles. Oramos por Israel, para salvación. Oramos, Señor, para que ese pueblo escogido, Dios, te conozca y reconozcan a Cristo como su Señor y Salvador. Gracias por este tiempo, Padre. Bendiga a nuestra iglesia. Jesús es la roca. Manténganos unidos en este tiempo. Bendiga a todas las iglesias
cristianas que predican su evangelio y permita que ahora tengamos un buen tiempo de oración para su gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, un lindo tiempo. Gracias por su tiempo. Sigamos unidos. Ahora viene el tiempo de oración y después de eso seguramente nos vamos a ver el fin de semana. Bendiciones.